Bienvenidos. El día de hoy analizaremos la temática de presupuestos, tanto económicos como financieros. El objetivo de la clase de hoy será comprender la importancia y beneficios de realizar presupuestos, analizar los componentes principales del presupuesto económico y financiero, interpretar la diferencia que hay entre estos presupuestos, reconocer cuál es la interacción también que existe entre esos presupuestos y el balance general y establecer bases para aplicar otras herramientas en base a presupuestos. La bibliografía de referencia es la que pueden observar, además del material que iremos ofreciendo con la profesora. Muy bien. Al momento de hablar de presupuestos, nosotros sabemos que son una expresión cuantitativa, formal, de los objetivos que se propone alcanzar la administración de la empresa en un periodo con la adopción de estrategias necesarias para lograrlos. Los presupuestos se pueden clasificar según su flexibilidad, según su plazo y según el campo de aplicación. Según su flexibilidad, podemos decir que son rígidos o estáticos, que son aquellos que se elaboran para un solo nivel de actividad y una vez alcanzado ese nivel, no se permiten los ajustes requeridos por las variaciones que puedan llegar a suceder. Los presupuestos flexibles o variables son los que se elaboran para diferentes niveles de actividad y pueden adaptarse a las circunstancias que surjan en cualquier momento. Según el plazo, al corto plazo o a largo plazo, dependiendo del horizonte temporal con el que se realicen los presupuestos, y según el campo de aplicación, los económicos y financieros, que son los que vamos a analizar en esta clase. El presupuesto económico tiene por objetivo estimar las utilidades generadas por las operaciones que se proyectan en una empresa y se realizan siguiendo siempre el criterio de lo devengado. Estos presupuestos, los económicos, pueden contener el presupuesto de venta, de producción, compras o inventarios, el de consumo de materia prima, de mano de obra, de carga fabril fija o variable, de costo de venta, de comercialización, de administración y presupuestos de ingresos y costos financieros. Los presupuestos de venta implican estimar el volumen de venta por artículo o por servicio y también de los precios unitarios, así también como las políticas de financiamiento a los clientes. Un presupuesto de compra, por ejemplo, que tiene por objeto programar y asegurar la provisión de materia prima y materiales conforme cuáles sean las necesidades del plan de producción, manteniendo también a su vez el nivel de inventario dentro de los niveles que sean establecidos. El presupuesto de mano de obra, que toma en cuenta los salarios del personal encargado de la producción propiamente dicha o de la prestación del servicio propiamente dicho, y obviamente se debe buscar la manera de calcularlo de forma que resulte más representativa de la actividad de la empresa. El presupuesto de carga fabril, fija y variable, incluye en este rubro todos los costos a incurrir por los diferentes departamentos de una planta industrial para cumplir con sus funciones dentro del proceso productivo, a excepción obviamente de la mano de obra directa, porque tiene su presupuesto aparte. En este caso se pueden calcular, por ejemplo, la mano de obra indirecta, amortizaciones, energía, seguros, servicios, alquileres. El presupuesto de costo de venta se debe obtener en base a la información proporcionada obviamente por la empresa. Puede ser calculado mediante el método de costo estándar, en base obviamente a especificaciones técnicas de cada producto, teniendo en cuenta los costos de materia prima, mano de obra directa, carga fabril. Se puede establecer por costeo global, ¿sí?, considerando existencias iniciales, compras finales, o por algún método de inventario permanente como el PEPS, WEPS o el PPP. El presupuesto de comercialización surge como consecuencia de colocar productos o servicios en un mercado. Son obviamente esos gastos que implican el proceso de venta de los bienes o los servicios de una empresa para sus clientes o para sus usuarios. Pueden incluir impuestos a los ingresos brutos, comisiones sobre venta, fletes,
sueldos o cargas sociales de este sector, alquiler del depósito de productos terminados, publicidad, amortizaciones, etc. Los presupuestos de administración en general incluyen los conceptos de costos que no son ni de producción ni de comercialización, como por ejemplo gastos relacionados al departamento de compras, créditos o cobranzas, contabilidad, impuestos, tesorería, auditoría. En este caso la mayoría de los costos son fijos. Y el presupuesto de ingresos y egresos financieros, que se incluyen los resultados financieros positivos como negativos. Resultan, por ejemplo, de la colocación de inversiones, de aquellos fondos excedentes o de los intereses que provengan de la venta a crédito. Por ejemplo, financiamiento destinado a cubrir déficits temporales de fondos o los intereses por la compra de materia prima a proveedores. Acá en este punto es importante destacar que solo pueden ser realizados luego de haber terminado con el presupuesto financiero. Todo esto obviamente va a depender del tipo de empresa del que estemos hablando. En este caso podemos ver el presupuesto económico de una empresa que produce, ¿sí? Pero también va a depender. Si es una empresa, por ejemplo, que presta servicio, no va a tener programa de producción. Y bueno, el costo de venta va a estar relacionado al costo de la prestación del servicio. Todo va a depender del nivel que tenga cada organización en cuanto a su actividad. Para elaborar un presupuesto económico vamos a tener en cuenta una estructura, conceptos menos va a ser la siguiente. Tenemos las ventas, a la cual le tenemos que restar el costo de venta, los impuestos a los ingresos brutos para alcanzar la contribución marginal. A esta contribución le sacamos los gastos operativos que puedan llegar a existir y vamos a alcanzar la utilidad antes de intereses y de impuestos, o el EBIT o el RAITS. A esto hay que sumarle o restarle los intereses para alcanzar la utilidad antes de impuestos, a la cual obviamente le restamos el impuesto a las ganancias y llegamos a obtener la utilidad neta. En cuanto al presupuesto financiero, tiene por objeto estimar excedentes o faltantes de fondo que se generarían a partir de la estimación de estos ingresos o de egresos obviamente efectivos, y derivada de las operaciones planificadas para el horizonte del presupuesto integral. Muy importante tener en cuenta que estos presupuestos se confeccionan con base al criterio de lo percibido, a diferencia del presupuesto económico, que se tomaba en cuenta el criterio de lo devengado. Este presupuesto financiero, como parte de un sistema presupuestario integral, se nutre del presupuesto económico, pero también brinda información a ese mismo presupuesto económico, como también al balance presupuestado. A partir del cálculo de los ingresos y de los egresos de fondos, el presupuesto financiero permite identificar con anticipación cuáles serían los excedentes o los faltantes de efectivo durante los periodos que conforman el horizonte presupuestario. Permite anticipar medidas tendientes a mantener un saldo técnico de tesorería que fuera planificado. Este presupuesto financiero nos va a permitir una utilización eficiente de los fondos, ya que vamos a prever con anticipación diversas opciones de inversión. Vamos a poder evaluar el momento en que se necesitaría incurrir, por ejemplo, un crédito bancario. Y además también constituye una herramienta para la obtención de créditos todas aquellas veces que los bancos soliciten proyecciones financieras como parte de documentación a presentar. Para la confección del presupuesto financiero tenemos que tener en cuenta entonces ingresos y egresos. Ingresos que provengan de las cobranzas por la operatoria habitual, y otros ingresos que pudieran venir, por ejemplo, de los intereses, como mencionamos hace un instante, o la venta de algún bien de uso, o lo que genere ingreso en un periodo para la organización. En cuanto al presupuesto de egreso, tenemos que tener en cuenta los conceptos principales: pagar por la materia prima, por los salarios, deudas fiscales,
cualquier gasto fijo al que incurra una organización y obviamente los intereses que se generan por alguna financiación. Para elaborar el presupuesto financiero también vamos a tener en cuenta una estructura, conceptos más, conceptos menos, va a ser la siguiente. Partimos de una existencia inicial en caja y banco, a la cual le sumamos los ingresos, le restamos los egresos para llegar a la existencia final en caja y banco. Es importante destacar que todo esto va a depender nuevamente de cuáles sean los conceptos que para una determinada empresa generen ingresos y cuáles van a ser los conceptos que generen egresos. Por lo general son estos. Ahora, como para cerrar esta clase, teniendo en cuenta esta breve introducción teórica que hacemos, yo planteo el caso de una empresa, Sauce Viejo SRL. Es una empresa que vende mensualmente toda su producción, la cual obviamente, ahí está, se estiman en esas unidades. Tiene cada mes un precio de venta distinto. Como política mantiene al cierre de cada mes un inventario de mercaderías para un mes y medio de ventas. El precio unitario de compra equivale al 30% del precio unitario de venta durante el mes en el cual se realiza la compra. Las compras de cada mes se van a determinar teniendo en cuenta la existencia inicial de ese mes, las cantidades de venta del mes y las cantidades que deben dejarse en inventario para un mes y medio de ventas. Todo esto teniendo en cuenta esa política de inventario que tenga la empresa. Esta empresa obtiene el costo de venta mediante el método global, tributa anualmente el impuesto a las ganancias, en base a estimaciones realizadas por la gerencia comercial, tiene costos fijos mensuales de 1.000 pesos, mediante estimaciones de la gerencia administrativa, tiene costos fijos de 1.000 pesos también mensuales. Tiene como política cobrar al contado el 50% de las ventas y el 50% las financia a 30 días, cuando aplica obviamente ahí en ese caso un interés del 4% mensual vencido. En cuanto a las compras, la política es que se realizan íntegramente de manera financiada, 50% se abonan a 30 días con un interés vencido del 2% y el restante 50% se paga a 60 días, pero el interés en este caso ya es del 4%. Además de estos gastos fijos operativos, tiene un saldo adeudado con una entidad bancaria en la que restan depositar aún 2 cuotas del mismo valor. Tiene obligaciones fiscales que deben ser abonadas en 2 cuotas iguales a partir de mayo. Y las inmovilizaciones de largo plazo que mantiene la entidad generan un 2% de interés mensual vencido. Esa es la información que nos ofrecen acerca de esta empresa Sauce Viejo SRL. Hay que tener muy presente, como dije, que todo va a depender de la política que tenga cada empresa en cuanto al inventario, en cuanto a la política de pago, la política de compra. Cada situación va a ser especial y cada situación amerita un tratamiento particular. En este caso se presenta la situación patrimonial de Sauce Viejo a finales del mes de abril. Tenemos el balance y tenemos que empezar a trabajar. Lo que yo planteo es poder elaborar el presupuesto económico, el presupuesto financiero y la situación patrimonial proyectada al mes de mayo. Entonces tenemos que confeccionar el presupuesto económico para el mes de mayo. Esto pensando que estamos situados a 1 de mayo, ¿sí? Y nosotros tenemos ya que estimar el presupuesto que vamos a tener durante todo el mes y tratar de llegar a cuál va a ser la situación al 31 del mes de mayo. Partimos del presupuesto económico, partimos de esta estructura que habíamos presentado hace un rato y fíjense acá cómo ya establezco una estructura en base a los conceptos que presenta esta empresa. En cuanto a las ventas, nosotros sabemos que van a ser el precio por la cantidad, no hay mucho para agregar en este caso, la cantidad que se venden en el mes, que vienen determinado por el planteo, y el precio que está determinado en el planteo también. Las ventas de este mes van a ser 5.734 pesos. Bueno, en cuanto al costo de venta,
esta empresa estima el costo de la mercadería vendida teniendo en cuenta la existencia inicial, las compras y la existencia final. Entonces acá la primera necesidad, el primer inconveniente con el que nos encontramos, el primer desafío es poder determinar las compras que se realizan obviamente teniendo en cuenta la existencia final, las ventas y la existencia inicial. Yo recomiendo, les solicito puedan poner pausa en este video y tratar de determinar las compras primero y posteriormente el costo de la mercadería vendida. Muy bien. En cuanto a las compras, tenemos que tener en cuenta la existencia final, las ventas y la existencia inicial. Todo esto obviamente teniendo en cuenta la política de la empresa. Yo les recomiendo que tengan en cuenta el planteo inicial. Llegamos a unas compras en cantidades de 4.950, las cuales obviamente multiplicada por el precio, que también lo determinaba el planteo, nos va a dar el total de las compras. En cuanto al costo de la mercadería vendida, necesitamos saber entonces la existencia inicial, las compras las acabamos de calcular y la existencia final. Para la existencia inicial también tenemos que tener en cuenta la política de la empresa. En este caso las cantidades son 7.150 multiplicadas al precio que tuvieron esas unidades al momento de haberlas comprado. Teniendo en cuenta obviamente el planteo, sabemos que estas unidades fueron compradas en abril, durante el mes de abril, y tenemos un total de existencias inicial de 2.595,45 pesos. En cuanto a la existencia final, tenemos en cuenta obviamente el planteo, lo que establece la política de compras, y sabemos que las unidades van a ser de 7.400. Ya tenemos en cuenta otro precio porque estas fueron compradas durante este mes. Entonces tenemos un total de existencia final de 2.708,40. Ahora estamos en condiciones de establecer el costo de venta, que va a ser de 1.698,75. De esta manera podemos determinar la contribución marginal. Los gastos de comercialización y administración ya venían determinados por el planteo, no hay mucho por trabajar, y de esa forma podemos llegar a la utilidad antes de intereses y de impuestos, o el Earning Before Interests and Taxes, por sus siglas en inglés. Y en cuanto a los intereses, yo les había mencionado al principio, no podemos determinar esta parte del presupuesto económico sin antes pasar por el presupuesto financiero, que es donde se calculan los intereses. De esta forma entonces continuamos con el presupuesto financiero para el mes de mayo. Partimos de la estructura, una existencia inicial, ingresos, egresos, para llegar a una existencia final en caja. El primer paso es tener en cuenta la existencia inicial, que ya venía determinada por el planteo. Y en cuanto a los ingresos por venta, siguiendo la política de la empresa, que vendía financiando el 50%, tenemos que tener en cuenta que durante el mes de mayo se van a cobrar el 50% de las ventas de abril y el 50% de las ventas del mes actual. Yo les vuelvo a recomendar, pongan pausa a este video y puedan calcular cuál es el ingreso por venta para el mes de mayo. Muy bien. Teniendo en cuenta las ventas del mes anterior, que fueron 4.800 unidades al precio de $1,25, habíamos vendido durante el mes de abril 5.808 pesos. Obviamente lo que nosotros decimos es que se financió el 50%, por eso vamos a cobrar la mitad, y durante el mes actual cobramos el 50% de lo que habíamos vendido.
Por eso llegamos a un ingreso por venta de 5.771 pesos. En cuanto a los intereses, tenemos que tener en cuenta que vamos a tener intereses positivos del 4% por ese 50% que se había financiado, pero también tenemos inmovilizaciones que generaban un 2% de interés vencido. Así que los intereses positivos van a ser de 156,16. De esa forma podemos alcanzar entonces el total de ingresos que va a tener la empresa durante el mes de mayo. Seguimos entonces con los egresos y con las deudas comerciales. Yo de nuevo invito a que puedan pausar el video y lograr alcanzar cuáles van a ser las deudas comerciales teniendo en cuenta la política de pago de la organización que nos establecía. Se pagaba a 30 y a 60 días. Muy bien. Para poder establecer el pago de deudas comerciales durante el mes de mayo, tenemos que irnos al mes de marzo, ya que todavía nos queda un 50% de esas compras por pagar. Tenemos que sacar cuáles son las cantidades compradas durante el mes de marzo, que fueron 4.750, y multiplicarla por el precio que tenían durante el mes de marzo. De la misma forma, tenemos que trabajar con las compras de abril, porque todavía me quedan por pagar el 100% de esas compras. Un 50% se va a pagar durante el mes de mayo. Las compras del mes de abril fueron 4.800 unidades, que multiplicadas obviamente al costo que tenían en abril, tenemos un valor de compras de 1.742,40. Entonces, si tenemos en cuenta que en el mes de mayo vamos a pagar el 50% de lo comprado en abril y el 50% de lo comprado en marzo, tenemos un total de pago de deudas comerciales de 1.726,20 centavos. En cuanto a las obligaciones fiscales, ya vienen determinadas por el planteo. Los gastos de comercialización y de administración también ya estaban determinados por el planteo. Las deudas bancarias también lo determinaba el planteo. No había mucho por trabajar en este caso. Sí, en cuanto a los intereses negativos. ¿Qué sucedía? Teníamos que pagar el 2% por las compras, por el 50% que tenemos que pagar de abril, y tenemos que pagar un 4% de interés por las compras que habíamos realizado en el mes de marzo. Tenemos un total de intereses de 51 pesos con 62 centavos. De esta forma podemos obtener el total de egresos que va a tener la organización durante el mes de mayo. De esta forma entonces podemos determinar cuál es la existencia final en caja. Muy bien, ahora podemos volver a terminar de confeccionar el presupuesto económico para el mes de mayo, porque ya sabemos cuál es el valor de los intereses positivos y negativos. Yo recomiendo nuevamente puedan poner en pausa el video y alcanzar la utilidad neta. Muy bien, los intereses positivos, negativos, nos permiten obtener la utilidad antes de impuestos, a la cual le aplicamos la tasa impositiva que ya venía determinada por el planteo, y llegamos a la utilidad neta. Muy bien, y lo que restaría por hacer es establecer la situación patrimonial proyectada para el mes de mayo, es decir, la situación que yo estimo, ¿sí?, mi balance al mes, a la finalización del mes de mayo. En este caso, dentro del activo, vamos a ver cómo el saldo final en caja ya refleja el resultado del presupuesto financiero. En cuanto a los créditos por venta, vemos reflejado el 50% de las ventas que vamos a realizar dentro del periodo de mayo. Dentro de los bienes de cambio, vamos a tener en cuenta ya la existencia final al periodo de mayo. Y dentro del pasivo, las deudas comerciales ya obviamente no deben contener, el saldo de las deudas comerciales no debe
contener la deuda de marzo porque ya la cancelamos, pero ahora sí va a tener en cuenta la totalidad de las compras realizadas en el periodo mayo más el 50% que aún resta a pagar de el mes de abril. En cuanto a las deudas bancarias, ya habíamos comenzado a cancelar la deuda, teníamos 2 meses para hacerlo. Bueno, nosotros ya cancelamos la mitad, todavía queda 1 mes para hacerlo, por eso vemos reflejado solamente la mitad. Y en cuanto a las deudas fiscales, tenemos en cuenta ya que al importe que ya habíamos comenzado a pagar, que teníamos que pagar en 2 cuotas, le vamos a sumar el importe devengado del impuesto a las ganancias, que también pasa a ser una deuda fiscal. Y dentro del patrimonio vemos que al capital ahora ya le hemos sumado el resultado neto del periodo. Muy bien, esta clase hasta acá llegó a su fin. La idea era poder tratar este tema de presupuestos, cuáles son las utilidades, cuáles son las características de esta herramienta financiera, diferenciar obviamente el presupuesto económico del presupuesto financiero. Ya habíamos dicho que el presupuesto económico trabaja con el criterio de lo devengado y el presupuesto financiero por el criterio de lo percibido. Analizar cuáles son los componentes principales y bueno, poder plantear un caso sencillo a modo de ejercitación y para poder afianzar los conceptos. Cualquier duda que tengan, saben que pueden comunicarse con nosotros mediante los foros. Hasta la próxima.